pero muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de En Tejedor en Casa. Aquí estamos, como siempre, para llevarte absolutamente toda la actualidad de lo que sucede en el distrito de Carlos Tejedor. Bueno, ayer muchas repercusiones, un programa que no me imaginaba que iba a tener tanta repercusión, porque, bueno, fue un programa en el que hablábamos de algo que podríamos llamar o denominar un tanto técnico. Sin embargo, fue verdaderamente un gran éxito el programa. Bueno, y hoy vamos a continuar hablando de algo ligado a lo que es la cuestión del campo, bueno, en realidad la meteorología en general, porque se ha instalado en Tejedor la primera estación hidrometeorológica. Así que en un ratito nada más vamos a estar hablando de este y de otros temas junto con Dante Garciandía y Javier Houspanosian. Ahora le vamos a preguntar, por supuesto, a él cómo correspondería llamarlo o denominarlo. Comienzo contándote que nos acompaña Farmacia Urdangarín. Usted ya nos conoce absolutamente todo en medicamentos, también cremas, perfumes y regalería. En Irigoyen 418, Farmacia Urdangarín 2357-420-142. También cremas, perfumes y regalería, Farmacia Urdangarín. Minimercado El Poroto. Sí, señor, bebidas, alimentos, fiambres de primera calidad, para todos los bolsillos, panificados, artículos de limpieza, frutas y verduras y una gran variedad de marcas en alimentos frescos y secos. El Poroto te espera en la esquina de Garré y Vergara. Te atiende él y Daniela a hacer rendir tu dinero. Acércate a Mini Mercado El Poroto. También nos acompaña María Victoria Ferrara, abogada, asesoramiento judicial y extrajudicial, contratos, sucesiones, alimentos, divorcios, correo electrónico mvictoriaferrara31 y atención, que la doctora Ferrara los miércoles atiende en Tres Algarrobos, 2355-41-7156. También nos acompaña Muebles Christie, que desde 1964 amueblan la casa de tu abuelo, de tu abuela, de tu mamá, de tu papá, de tu tío, de tu tía y ahora también la tuya. ¿Por qué? Porque Muebles Christie es un emprendimiento familiar con clientes heredados de generación en generación. Absolutamente todo el mueble es lo tradicional y lo design. Y además, ten en cuenta que en Muebles Christie se adaptan a tu situación económica con el sistema de pagos que implementan desde hace ya muchos años. En Irigoyen 349, Muebles Cristi. Patricia Holgado, cosmetóloga y cosmeatra profesional. Su objetivo es ayudarte a tratar tu piel. La meta es lograr una piel sana y real, no perfecta. ¿En qué puede ayudarte Patricia? Bueno, limpiezas y extracciones faciales y corporales, espaldas, glúteos, cuello, escote, asesoramiento personal, armado de rutinas domiciliarias, peeling, dermapeeling y tratamientos para labios. En Vergara 255, Nueva Piel Cosmetología, de Patricia Holgado. Doctora Noelia Alejandra Sánchez, abogada. Sucesiones, contratos, divorcios, representación ante comisiones médicas por accidentes laborales, reclamos por accidentes de tránsito. 3388-412409. En Alem 263, doctora Noelia Alejandra Sánchez. También nos acompaña Estancia Don Emilio. Cierra ya, en un ratito nada más cierra Estancia Don Emilio, así que aprovechá, ¿eh? ¿Por qué te digo? Porque lo que tenés que aprovechar de Estancia Don Emilio, además de todo lo fabuloso que tiene, si todavía no cocinaste, podés pasar a buscar comida casera y por peso. El otro día me compré unos bifecitos a la criolla, realmente súper, súper fabulosos. Estancia Don Emilio en Garré 168. Como siempre, los mejores cortes de carne, como siempre, también los mejores chacinados y, bueno, ahora incorporado lo que es fiambrería, vinoteca y, por supuesto, lo que te decía recién, comida casera por peso. Estudio contable Pío Horno y Asociados en Piranzola 155, asesoramiento impositivo, contable, laboral y en proyectos de inversión. En Piranzola 155, estudio contable, Piorno y Asociados. También nos acompaña Alimentos Balanceados para Animales de Corral Michosita de Pueblo Chico, Sociedad Anónima. Alimento para vacas, cerdos, caballos, conejos y aves de corral. Elaborados íntegramente en Tres Algarrobos con distribución a todo el país. En acceso Hermano Inocencio de Tres Algarrobos, alimentos balanceados para animales de corral Michosita de Pueblo Chico, Sociedad Anónima. CITE
Consultorio Integral Tejedor, donde atienden los siguientes profesionales: ginecóloga, cardióloga, gastroenteróloga, endocrinóloga, reumatóloga, pediatra, alergista, oftalmólogo, otorrinolaringólogo, nutricionista, kinesióloga y muchos profesionales más. 2355 64 65 72. CITE, Consultorio Integral Tejedor. También nos acompaña Gallo Electricidad. Ofrecemos un servicio de electricidad integral. ¿Por qué digo integral? Bueno, porque ofrecemos materiales eléctricos, iluminación y mano de obra. Gallo Electricidad, un servicio verdaderamente integral. Ya lo veo conectado ahí a Javier. Vamos a esperar un ratito entonces que se conecte Dante Garciandía y vamos a hablar sobre esto, ¿no? Que tiene que ver con esta primera estación hidrometeorológica en Tejedor. Javier, la gente todavía no te ve ni se escucha, sí estamos al aire. ¿Cómo es tu apellido? Porque el apellido de Javier es muy difícil, o por lo menos difícil de leer, por ahí es más simple de mencionarlo. ¿Cómo es tu apellido, Javier? Ouspanosian. Bueno, en un ratito entonces estamos hablando ahí con Javier Ouspanosian. Le pido que me espere un ratito mientras vamos mencionando algunas publis y ahora lo vamos a saludar bien y como corresponde a Javier, que lo contacté hará una... No, el lunes creo que le escribí. Hoy es miércoles, estoy medio perdido, me dijo el miércoles puedo y aquí estamos. Ahora vamos a hablar junto con Javier y con Dante Garciandía, quienes son responsables de esta primera estación hidrometeorológica en Tejedor. Te cuento que nos acompaña el laboratorio Bertone, análisis clínicos y bacteriológicos, de la doctora Ana Laura Bertone Uña, directora técnica. Extracciones a domicilio, envío de resultados por mail y urgencias en el día. 2396 44 57 45. Laboratorio Bertone. También nos acompaña Pitucas Makeup by Gisela Sol, un lugar para mujeres reales con pieles reales. Y atención, porque Pitucas Makeup es distribuidora oficial de Mary Kay. Podés ganarte una sesión gratis, o sea, te acercas directamente y la primera sesión gratis de Mary Kay, pero esto no es todo, porque si vos vas a comprar un producto y abonás el 50% de una, tenés 5% de descuento. Si vas a comprar un producto y cuando haces tu encargue pagás el 100%, tenés 10% de descuento. Buscaros en Instagram, Pitucas Makeup. Y ustedes saben que en Carlos Tejedor tenemos un supermercado. En realidad, más que un supermercado, tenemos el supermercado. Estamos hablando de Supermercado Alcer, que en la esquina de Garray Alem te ofrece super precios, super calidad y super atención. Supermercado Alcer. Y otro negocio histórico en Tejedor es Corralón Dameno. ¿Quién no se hizo su casa con algo de Corralón Dameno? Desde los cimientos hasta la pintura, la casa, perdón, el baño, los caños y también todo para el campo. Corralón Dameno. Javier, ¿te puedo pedir si ponemos el celu en horizontal, que se va a ver mejor para la tele? Ahí lo tenemos a Javier. Y habría que activarle la rotación. La noche en el distrito de Carlos Tejedor sucede en Tres Algarrobos. En la noche en Tres Algarrobos sucede en la Fábrica Disco, porque la Fábrica Disco es el lugar donde sucede la noche en toda la región. ¿Necesitas productos o servicios de electricidad? En Marcelo Ramos Electricidad te ofrecemos una amplia variedad de artículos de calidad y un servicio de electricidad con experiencia. Nos caracterizamos por brindar una atención personalizada y asesoramiento para que encuentres lo que necesitas. Estamos ubicados en Belgrano 76 y abrimos de lunes a sábado, tanto por la mañana como por la tarde. Marcelo Ramos, Electricidad, el club del regalo para regalar y regalarte. Desde hace más de 20 años, venta de indumentaria masculina, ropa de trabajo, bazar, blanquería, regalos, marroquinería y mucho más. El Club del Regalo, únicos en su estilo, en Irigoyen 569, el Club del Regalo. También nos acompaña estación de servicio YPF Agromóvil del Oeste. Sí, que por supuesto, además de la nafta Infinia, ahora tienen YPF Full, para merendar, para desayunar, para almorzar, para cenar, con super ofertas. Y ten en cuenta esto, no son los mismos precios de cualquier YPF Full que ves en la ruta, son precios más económicos. Acceso Padre Bullrich y Doctor Rato, estación de servicio YPF Agromóvil del Oeste, YPF Full. Ahí ya lo veo a Dante.
Ahí recién estaba Javier. No hay problema, Javier, ¿eh? No, no hay problema, Jalo, sí, no, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, y ahora sí, entonces, vamos a saludar a los pioneros de la hidrometeorología en tejedor. Ahí está Dante, que hablamos hace poquito con Dante, y no sé si no tendríamos que volver a hacer la charla que tuvimos por las inundaciones con Dante. No es una falta de respeto, digo, lo digo, no lo digo de socarrón, sino lo digo por los eventos climáticos que han estado sucediendo recientemente. Así que, bueno, vamos a darles la bienvenida a Dante Garciandía y Javier Opazonain, o ahora él me va a decir bien cómo mencionarlo. Bueno, quienes están incursionando, quienes son los responsables de esta primera estación hidrometeorológica en Tejedor. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Dante. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Matías? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, ¿Se escucha bien? ¿Cómo estás, Vasco? se escuchan perfecto. ¿Qué Bueno, haces, Javier? ¿Cómo andás? Bueno, Bien, bien. agradecerles a los dos profundamente, agradecerle al Vasco que siempre me está pasando información del mundo agro y que como le digo a todo el mundo, Vasco, si vos ves que yo no te respondí o que no hice nada, es que se me pasó. Así que volvé a insistirme y a esto lo voy a sumar a Javier. De cualquier novedad que vos veas, si yo no te respondí, es que estaba en otra cosa. Pero bueno, estamos con ellos Dale. hoy para hablar sobre la primera estación hidrometeorológica. Y quiero que ellos me empiecen a contar, al Vasco ya lo conocemos, con lo cual, Javier, cada vez que entrevistamos en este programa a alguien por primera vez, solemos hacerle un poco esta pregunta que es para que la otra persona lo conozca, sepa quién es. Nosotros en este programa hablamos únicamente de cosas que tienen que ver con tejedor o que involucran a personas de tejedor. Así que, Javier, te quiero preguntar esto, Javier, ¿quién es Javier Ouspanosian? O vos me dirás cómo se pronuncia. Muy bien, muy bien. Bueno, mi nombre es Javier Uspanocián, muy bien lo decís. Yo soy investigador del CONICET, que es la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología que hay en Argentina. Tengo lugar de trabajo en el Instituto de Hidrología de Llanuras, que tiene una sede central en el Azul, la ciudad azul, y una subsede que está en Tandil, que es donde yo vivo hace 2 años que estoy viviendo acá y soy parte de este instituto. Antes estuve en otro instituto de CONICET, pero en San Luis, la provincia de San Luis. Y bueno, soy especialista en lo que es monitoreo satelital. De hecho, soy profesor de la Universidad de Monitoreo Satelital, que viste, lo que son las fotos satelitales, Ajá, sí, sí, sí. que es una disciplina que con el tiempo fue creciendo. O sea, hace unos años, hace unos 40 años, teníamos pocos satélites dando vueltas por nuestras cabezas. Hoy tenemos cientos o miles de satélites sacando fotos todo el tiempo. Sí, perdón. No, no, fue un ruido de acá. No, no, y se convirtió en una disciplina en sí misma, el análisis de esos datos. Obviamente, en mi caso, yo los uso para entender los sistemas productivos y los sistemas agrícolas y los ecosistemas, con foco en lo que pasa con el agua. Entonces yo entro a entender la hidrología desde arriba, mirando imágenes satelitales, pero siempre necesitamos datos de campo, de realidad, recorremos el campo y tratamos de enterarnos lo que pasa. Mucho de lo que pasa con los sistemas agrícolas, o sea, con el agua, tiene que ver con la producción agrícola y así fue que durante una sequía grande que había, nos pusimos en contacto con el Vasco, que el Vasco todo el tiempo estaba compartiendo información hidrológica que para mí era muy valiosa, y bueno, empezamos a dialogar hasta que un día viajamos y empezamos a trabajar juntos. A poquito estamos comenzando a trabajar juntos. Ya hace bastante que ya estamos haciendo cosas juntos. Así más o menos, ese soy yo más o menos. Bien. Este, Javier, ¿vos qué estudiaste? ¿Cuál es tu título? Porque nos dijiste que Mira, eras... yo estudié en Tandil mi carrera de base, que es licenciatura en ciencias ambientales. Ajá. Y hice un doctorado en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, capital, que es en biología, en ciencias biológicas. Pero siempre con foco en esto que te decía de la teledetección y el agua. Este, Bien, Así que en bien. Tandil, nada,
hay varias carreras muy interesantes. Para el que estudia en tejedor, para el que está en tejedor, hay varias carreras interesantes. Mirá qué Desde bueno. veterinaria. Yo Sí, pensé sí, que siempre venías más, estamos hablando con las. pensé que venías más por el lado de la ingeniería agrónomo o algo así, sino ciencia ambiental, me dijiste. Sí, pero mira, yo en San Luis pertenezco todavía a un grupo de estudios ambientales que lo lidera un agrónomo, digamos, porque y casi todos son ingenieros o ingenieras agrónomas. Ajá. Pero también hay gente de biología, hay geólogos, geólogas, hay, no sé, de diferentes carreras. Eh, a- a- yo Bien, creo que lo ambiental une un poco todo eso, ¿no? mirá qué bueno. Y el agua, sobre todo, el agua une un poco a todas las disciplinas. Mira, ahora le quiero preguntar entonces al Vasco justamente. Bueno, Vasco, ¿recordás la primera vez que entras en contacto con Javier? ¿Cómo es? ¿Qué está, o sea, cómo se da? ¿Qué es lo que te pide? Y después te voy a preguntar lo mismo a vos, Javier, si recordás aquel primer contacto. Y Sí. después que me vayan contando un poquito entre los dos para ir a esta joyita que tenemos en Tejedor, que es esta estación hidrometeorológica. Y después te voy a pedir algún dato, por supuesto hídrico de tejedor, ya vamos a ir hacia eso, pero me gusta conocer primero el germen de todas estas situaciones. Vasco, ¿te acordás qué es lo primero, cómo es el primer contacto que tenés con Javier? Sí, sí, claro, me acuerdo. Me escribió un día por teléfono si me podía, viste, como uno tiene tanto miedo de contactar a un desconocido y la llamada, viste, por ahí uno se asusta de que te va a pasar algo, entonces Ajá, me pidió permiso para llamarme y que estaba interesado en los datos de Carlos Tejedor, tanto de napa freática como de la lluvia, que en ese entonces lo publicamos a través de las cuentas de la Asociación Rural. Así que bueno, charlamos un rato y me propone que había un alumno que él estaba como su tutor para hacer la tesis de la Universidad de Tandil, de la UNICEN, y que quería los datos, quería hacer uso de los datos para ver qué podía conseguir con su tesis y por supuesto que sí, le compartimos los datos y la verdad que son esos llamados que a veces te parece que van a quedar en la nada y mirá 2 años después lo que hemos logrado y la verdad que uno conoce gente grosa y en un llamado que quizás no hubiera atendido, porque ¿viste? Él tiene un teléfono de otra característica y suena tan raro todo eso, pero la verdad que hemos hecho una buena amistad y ojalá dure mucho tiempo. bien. Javier, ¿cómo logras conseguir el número del Vasco? ¿Estaba publicado en algún lado? Imagino que habrás visto, ¿qué lo viste en Twitter? ¿Lo viste por los datos de la Asociación Rural? ¿Cómo es? Porque en Twitter es muy Sí, respetado, ¿eh? Es muy respetado, comenta, por ahí la pica un poco. Le digo, síganlo al sí, Vasco en Twitter, ¿eh? yo lo sigo y claro, por Twitter. Nosotros en ese momento habíamos publicado un trabajo científico y estábamos buscando datos de niveles freáticos para corroborar esa hipótesis que teníamos. Y, y justo el Vasco creemos que la sequía fue de alguna manera una oportunidad hidrológica, si se quiere, pues fue el estado más vacío de la región pampeana posible, fue una sequía muy larga. Bueno, y justo el Vasco empezaba a publicar esos datos, me parecía re interesante. Teníamos del sur de Córdoba, teníamos de acá, de distintas zonas del país, pero el Carlos Tejedor, o sea, del oeste teníamos muy poco, eran muy difíciles de conseguir. Y justo el Vasco los empezaba a publicar y yo decía, bueno, a ver, qué interesante. Y bueno, de ahí en más, cuando lo llamé enseguida coordinamos. Yo viajaba mucho en ese entonces a San Luis por la 226 Ajá. y me quedé a mitad de camino casualmente. Así que un día paré, charlamos. Bueno, creo que la primera vez fui con los chicos, con los estudiantes. Viniste con los Y chicos. con los Ajá. chicos, sí, 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 recorrimos. Vasco nos hizo hacer una recorrida por toda la zona. Yo creo que fue un momento crucial porque, digamos, la gente, uno dice una sequía o una inundación y no pasa nada. Bueno, no, nosotros gracias a Vasco vimos la sequía desde adentro, digamos. Yo creo que fue muy grave la sequía. Y No fue tuvimos una. la suerte, Javier, por llamarlo de alguna manera, que estábamos parados en la peor sequía y no nos estábamos dando cuenta. Mirá. Claro. O sea, y además estábamos hablando con la gente con sus problemas, entendiendo mejor ese tipo de problemas. Yo, digamos, más de curiosidad,
pero porque cuando yo me mudo a Tandil empiezo a buscar una línea de investigación más arraigada a esta zona de trabajo y bueno, medio que se empieza a dar por ese lado. Tener gente en el terreno como Vasco es valiosísimo porque por diversos motivos. Pero bueno, se fue dando así y, y bueno, yo creo que una cosa que nos llamó mucha atención es que nosotros sabemos que los niveles freáticos mucho no bajan, pero nos empezó a llamar la atención que el agua se volvía muy salada, que eso por ahí en agricultura mucho no complica, o sea, si tenés salinidad obviamente sí, pero no los niveles que tenemos son los que complican la agricultura, pero notamos que eran los que complicaban el agua de bebida animal de la ganadería, que fue lo primero que me dijo el Vasco. Tenemos problemas con el agua de bebida animal. Y bueno, ahí fue que empezamos a estudiar un poco más. Nosotros yo de mi lado soy muy humilde, aprendo, me gusta aprender. Y me pareció un lindo desafío, como para empezar a aprender un poco más. Bien, ¿y cómo viene la posibilidad? Primero, ¿qué pasó con esa tesis? ¿Sirvió? ¿Se pudieron recibir los chicos? ¿Qué quedó eso? Simón se sacó un 10, fue una Ajá. tesis excelente, porque tuvo dos abordajes, uno bien cuantitativo, digamos, el análisis de los datos del Vasco. Es importante mencionar que Carlos Tejedor tiene una red de estaciones, digamos, de monitoreo a nivel freático, digamos, del agua subterránea, que tiene 15 años. Y son muchas estaciones. Es muy difícil encontrar una red así en el país, no debe haber otra. O sea, Perdón, perdón, Vasco, ¿y esto de dónde sale? ¿Cómo es que está? ¿O son los productores individuales que lo tienen? ¿Tenemos el dato de cómo aparece eso en Tejedor que Javier está destacando que es muy difícil encontrar algo así? Mirá, inició en el 2008. Tuvimos una reunión con el ingeniero Finado Grillo del INTA Pehuajó, porque él nos comenta la problemática de las napas freáticas. Él estando en Pehuajó, viene a Tejedor y nos da una charla a un grupo de productores y lo largó de una. Dice, si a ustedes les interesa, hacemos una red de freatímetro y que ustedes la van a manejar, yo les voy a pasar un protocolo Mirá. y empiezan a medir y me pasan los datos. Y hubo 15, 16 productores que dijeron, sí, sí, hagámosla, así que bueno, no. Y con un protocolo hicimos todos los platímetros igual, y a partir de ahí empezaron a medir mes a mes, como nos decía este ingeniero. A partir de ahí nunca se cortaron los datos y ya hemos tenido varias inundaciones y varias sequías y hemos visto como de mínima y de máxima en qué nivel de napa nos vamos a manejar. Y son los datos que vio Javier y le llamó la atención y la verdad que son muy buenos. Y hasta acá solamente lo único que hacíamos era medir y compartir el grupo de productores. Mirá. No hacíamos más nada, no dábamos charlas, no teníamos los datos como referente para ver qué hacer, y era lo que nos preocupaba. Así que cuando saltó todo de Javier, me pareció re interesante buscarle una parte científica. Bien. Javier, me estabas diciendo esto, ¿no? De estos datos. Yo justo te pido disculpas que por ahí te interrumpo, pero acá todo lo que nos decís que Tejedor es único. Nosotros somos un programa orgullosamente tejedorense. Por eso que te interrumpí, pero me estabas comentando esto, ¿no? De los datos que es muy difícil de encontrarlos. Sí, sí, claro. Mirá que yo ando por todos lados, ¿eh? Y, y sí, ¿no? Es difícil, sobre todo con tantos años. Y además, normalmente esas iniciativas comienzan o en una sequía o en una inundación, pero no se continúan. Yo creo que el valor es eso de continuar, es un valor enorme. Por ahí yo tuve la suerte de hacer un posgrado en Inglaterra y en la parte de hidrología de Inglaterra y llevan midiendo, yo no sé si 100 años ya miden, o sea, tienen para atrás, miden todo. Todo lo que tiene que ver con agua es estratégico. Claro. No hace falta ni decir, lo mismo que la lluvia. Lo que pasa es que en la región pampeana la lluvia es crucial, no la vamos, obviamente no vamos a negar lo obvio, pero lo que pasa abajo es tan crucial como lo que pasa arriba. Entonces esos monitoreos hay que aprender a hacerlos. Creo que hay que ir fomentando eso, pero al mismo tiempo ir pinchando al Estado para que siga, ¿sí? O sea, por ejemplo, tenemos ahora el canal Jaureche o los canales, también hay que medir los canales. No todo puede hacer los productores, también hay que empezar a pinchar para que otros agentes sigan midiendo. Creo que es muy importante. Porque lo cierto es que no están porque no se continúa la información. Si vos vas a una red de datos vas a encontrar un montonazo de puntos, pero ninguno está continuado en el tiempo.
Eso es lo que es valioso. Bien. Ahora, les pregunto a ambos, bueno, ¿y cómo nace esta posibilidad de colocar esta estación hidrometeorológica en Tejedor? Yo venía siguiendo un poco el relato de ustedes, bueno, ahí nos comentaba, lo ves por Twitter, había que hacer, estaban haciendo una tesis, gracias al Vasco se saca un día. ¿Aparece mencionado en los agradecimientos del Vasco? Pero cómo Sí, no, sí. cómo Me no. imaginé, me imaginé. Si no fuera por el Vasco, no hay tesis. Mira, No, sí, sí, sí. bueno, ¿y Claro que sí, claro ¿Cómo, que sí. cómo aparece entonces la posibilidad de esta estación hidrometeorológica? Y el siguiente paso hay que preguntar qué es, pero primero quiero saber cómo surge. Mira, ya te digo, yo lo que estoy tratando de hacer es poner en valor esa red que tienen ahí en Carlos Tejedor. Y me pareció que una buena estrategia es poner una estación de referencia con reglas de la Organización Meteorológica Mundial, bajo esas normas, como para poder como recalibrar, no sé si calibrar, pero saber qué tan bien se está midiendo. ¿Sí? Entonces podemos ir poniendo en valor lo que se midió antes. Pues si yo me lo imagino, si medimos un par de meses o años y vamos comparando, vamos a tener una idea que, que de varias cosas, no solamente de la calibración. Y la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires llama una convocatoria de proyectos para que me parecía que iba en esta dirección y aplicamos con mi director acá en Tandil, que es Raúl Rivas, y que le pareció apropiado. Y bueno, Raúl, nada, me envalentonó para empujar esto y salió esa convocatoria. Con esa convocatoria obtuvimos un monto que el Instituto de Hidrología donde yo trabajo nos da la estación, que quizá es lo más caro, una de las cosas más caras, pero todo lo que es la logística, lo que es la instalación del pozo, la obra civil, le pagamos a Robincho, que también el pozo, o sea, parece que no, pero todo, el Robincho es un genio, el pocero de allá de Tejedor, pero todo eso va sumando y bueno, cosas que tuvimos que comprar. Algunos sensores son de INTA, que me los prestaron, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, porque bueno, la equipamos especialmente para el problema que queríamos estudiar. Y bueno, ganamos esa convocatoria y estamos ejecutando ese proyecto, ni más ni menos. Pedimos otro proyecto, hay que decir que la municipalidad nos acompañó en todo momento porque este proyecto involucraba una contraparte que era la municipalidad, entonces nos ayuda un montón porque por lo menos, eh, primero nos han brindado lo que necesitamos y además nos brindan alojamiento, entonces, que para nosotros es un gasto, porque nos vamos allá, son como 450 kilómetros y la verdad que nos atienden bárbaro, no tenemos ningún problema nos ayuda, ¿viste? Bien. Porque los costos, imagínate que, ¿viste cómo es Argentina? Todo, uno Todo difícil. planifica, te pagan un año después y cuando te pagan, todo subió, o sea, Sí, sí, entonces sí. tenés que ajustar de todos lados para... Pero yo creo que el día D fue la semana pasada, el día clave que teníamos que instalar y bueno, yo creo que ya está hecho, el 80% está hecho, Ajá. falta un 20%. ¿O Vasco, no, Vasco? Vasco, ¿te acordás, digamos, cuándo es que él te lo propone, qué te dice, o vos te enterás cuando ya estaba consumado? ¿Cómo es? No, no, en todo momento con el Vasco. Sí, Pero, primero salió el tema cuando estábamos en el campo visitando algunos productores de que, bueno, hablábamos de la profundidad de la napa, de la calidad y salió que en todo esto de medir la napa, como hacemos con muchos productores y a quienes agradezco que sigan midiendo, tiene un margen de error casi que, si no sos prolijo, tiene un margen de error importante porque el productor mide, me pasan un mensajito el dato y yo lo anoto en una planilla. Todo ese proceso tienes un margen de error involuntario. Con la estación, ese margen de error lo vamos a acotar un montón, más allá de que uno lo intenta hacer todo bien. Pero cuando estábamos en el campo y surgió que el distrito de Carlos Tejedor no tenía una estación meteorológica pública, las que están son privadas. ajá, ajá. Entonces saltó como tema, bueno, entonces acá con esto hay que trabajar con las napas, con la calidad y con una estación que nos genere un dato con el mínimo de margen de error.
Bien. Bueno, es lo que los chicos proyectaron y era un lindo sueño, lejanísimo, la verdad que no, yo no lo... Altas chances de que no esperaba la estación porque son esas cosas, te imaginas un llamado por teléfono de un número desconocido que vos decís esto no va a terminar en nada y bueno, la verdad que la semana pasada, sí, como dice Javier, el día de, logramos, si no erro, el 30 de octubre instalarla y creo que va a ser un hito para acá, creo que no nos estamos dando cuenta lo que estos chicos han logrado, así que la verdad que súper contento. Bien. Ahora la pregunta del millón, o no tan del millón. ¿Qué es una estación hidrometeorológica? Y agrego una pregunta más, que es qué diferencia hay con una estación meteorológica, ¿no? Pero vamos por la primera. ¿Qué es una estación hidrometeorológica? Mira, básicamente de alguna manera son sensores que miden lo que pasa en la atmósfera cercana, o sea, a los 2 metros de altura, y lo que pasa abajo de la superficie, del suelo para abajo. Si vamos de lo que pasa del suelo para arriba, o sea, la atmósfera cercana, ¿sí? Estamos midiendo, son variables típicas que mide el Servicio Meteorológico Nacional, que es temperatura y humedad del aire, velocidad del viento, y eso nos permite estudiar, saber cuánta evapotranspiración, o sea, cuánta agua se va por transpiración o evaporación. Y además tenemos mediciones de cantidad de lluvia que ingresa pero por un sistema que se llama de cazoletas que calcula la intensidad de la lluvia. No es que medimos con un pluviómetro como en el campo, que está perfecto, que miden cuánto llovió, lo anotan en una planilla, vuelcan el vasito y lo dejan de vuelta. Esto todo el tiempo están midiendo la intensidad de la lluvia. Yo creo que en este problema es un tema interesante conocer la intensidad de la lluvia. Y en ese sentido tenemos un pluviómetro muy, muy robusto. Diría que el más robusto que se puede conseguir en este momento. Y eso para lo que pasa de la superficie para arriba. Y la superficie para abajo, estamos con dos sensores de humedad y conductividad del suelo, uno de 10 centímetros y otro 60, que nos va a dar una idea de cómo se da cuando llueve, cómo se va dando el ingreso del agua dulce al sistema. Primero el primer sensor y después el segundo. Es nuestro ideal, vamos a ver cómo se da. Y luego tenemos un poquito más abajo el pozo bueno, en realidad está en superficie, pero el pozo de nivel freático que está al lado de un pozo de la red del Vasco, en lo de Estela Guerre, y que le mando un saludo grande. Y ahí estamos haciendo medio un experimento. Estamos haciendo un experimento y queremos ver a dos profundidades. Queremos saber la humedad, el nivel freático y la conductividad. También queremos ver cómo se va dando. Nos interesa saber cómo recarga cuando llueve, cómo ingresa el agua dulce sobre el acuífero. Mira. Pero lo queremos como cuantificar, ¿sí? Es un poco eso. Digamos, lo bueno de esto que lo va guardando el dato. Estamos con Vasco remando para comprar un comunicador, que es lo que nos falta, para que podamos verlo en el celular. Hasta ahora lo que hace es ir guardando el dato, entonces deja de ser útil para el día a día, pero es útil para los científicos, que es lo que me importa a mí, pero nada, pero es útil para el día a día cuando tengamos el comunicador. Eso nos vamos a tener que poner de acuerdo con. Pero un poco la idea es ir siguiendo en tiempo real. Nos interesa el foco, está en la bebida animal, o sea, en caracterizar cómo recarga el sistema para entender mejor esa agua que se usa para bebida animal. Es como buscamos darle un marco digamos, desde el conocimiento, un marco a la problemática esta de la salinización de los pozos de los molinos. Bien. Bueno, acá yo tengo que el Vasco me compartió, porque primero les iba a preguntar, voy a mostrar algunas fotos, ahora después ustedes me van comentando qué es lo que se ve, pero antes de eso, ¿de qué costo de inversión estamos hablando? Mira, la estación vale $11.000 más o menos. ¡Apa! No hay que ¡Upa! decirle mucho, sí. Es... Lo que pasa es que son todos aparatos costosos, digamos. Todo hoy es costoso, pero el pluviómetro es italiano. Quizá para
para el que no conoce no tiene mucho, o sea, no tiene mucho valor de reventa, digamos, pero sí cuesta mucho conseguirlo y son sensores que están calibrados, ¿sí? Todo está calibrado. Eso lo hizo, acá tenemos en el instituto tenemos un equipo de trabajo, que fueron esas dos personas que aparecen ahí, uno es Cristian y el otro es Miguel, y que son técnicos, personal de apoyo. Cristian es geólogo y Miguel está terminando la licenciatura, y ellos antes de instalar todo calibraron todo con una estación de referencia. Entonces, tenemos, no sé, bastante tiempo eso calibrado, ¿sí? Mira. Este, ¿Y esto que le falta, qué costo tiene? Lo que ustedes decían en el comunicador, algo así, Mira, perdón si yo lo menciono mal, pero ¿de qué no, costo no, estamos está hablando? bien. Vale 1.000.000 de $1.000, vale más o menos. $1.000, sí. Bueno, pero Que acá es lo yo que falta podemos de pedir la frutilla. podemos pedir algún, bueno, justo productores rurales están complicados para pedirles colaboración ahora, pero yo creo que alguien puede colaborar, ¿no? Se puede donar, ¿cómo se puede hacer? ¿O Sí, yo no? creo que nos tenemos que organizar con el Vasco. Aunque sea, nosotros ya pedimos un proyecto para comprar eso a la provincia. Estamos expectantes a ver qué pasa y muchas otras cosas más, porque, digamos, es de menos a más esto. Pero bueno, estamos expectantes, uno no sabe, cuando uno pide, son proyectos científicos, si salen, salen, si no, no salen. Si no se lucha para que Pero salgan, escúchame, tiene que sí, salir. sí, sí. Lo que yo resalto, en este caso Armando Palau nos ayuda un montón, eh, Vanessa Carrizo también, de ahí del municipio, todo el tiempo, porque es difícil para ellos, yo me pongo en su lugar y es difícil que venga un X y te diga, che, necesito. En realidad discutimos el problema, eso creo que es lo que está bueno. Todos entendemos más o menos el problema y enseguida se prenden a ver cómo pueden ayudar. Yo creo que eso suma. Veremos si sale. Si no sale ese proyecto, buscaremos otra cosa. Capaz que podemos hacer una vaquita entre todos, no sé. Bien. Bueno, a ver, voy a ir siguiendo ahí pasando las fotos, a ver, para que nos vayan contando qué es. Esperen que ahí quedó. Esa foto es histórica, esa foto va a ser Esta es la foto del Era, día, del día que se instaló, sí. el día que se instaló. sí. Bien. A ver, ¿por qué no me pasa la que sigue? ¿Dónde tengo acá? Está sacando acá. Bueno, tenemos otras fotos donde se ve que el Vasco hoy me las pasó y yo digo, bueno, acá está. A ver, ¿con cuál sigo? Vamos, entiendo con esta, ¿no? Sí, Bien. está el pluviómetro, el Bueno, panel acá, solar. ¿qué es lo que vemos en esta foto? Oh, está el pluviómetro, ese es el pluviómetro de Cazoletas, El de la que izquierda. es una obra civil eso, porque está todo cableado por abajo y, Ah, y, bueno, eso va a la estación que tiene el panel solar y el pozo y los sensores que están en el medio. Nada, yo destacar, en mi caso, yo creo que el trabajo de los chicos, este tipo de estaciones la están instalando, es la estación creo que número 35 o 36 que instalan los chicos porque lo instalan bajo normas como les decía, de la Organización Meteorológica Mundial, y ya han instalado varias en el marco de una red que hay acá en la zona de acá de Tandil. Pero bueno, el desafío yo creo que fue irse hasta allá y que no le falte ni una tuerca, ¿viste? O sea, fue la camioneta cargada hasta arriba del todo y realmente no nos faltó ni una tuerca. Uno de los chicos muy profesionales, la verdad. Y bueno, la ayuda de Robincho que también él se tuvo que adaptar a los pedidos del geólogo, que eso era medio gracioso porque el geólogo venía con ese pozo está hecho bajo norma también. Los que hicieron el Vasco y demás también están muy bien hechos, pero bueno, esto lo hicimos bajo norma, fuimos tomando muestra del suelo ajá. y el Robincho, la verdad que un fenómeno, fue un genio, la verdad que muy buena predisposición, excelente. Bueno, aplausos Siempre para él y ready. le estás haciendo una publicidad, te digo, Robincho, que lo voy a llamar para que auspicie este programa. Te digo, cualquier gente que tenga que hacer Mirá, un pozo o yo algo. Matías, yo te voy a ser sincero, nos hizo precio, porque yo, como te digo, mis números están muy finos y me tiró un precio y yo le digo, mira, no llego menos y me dijo, dale, dale. O sea, Bien, bien, hay que agradecer eso. nobleza obliga que está comprometido con esto y además hay que ponerse, te digo que hay que bancarse al científico al geólogo.
Pobre. Bueno, Este, y esto, ah, acá tengo ah, dos fotos más. ¿Cuál muestro primero? ¿Esta o claro, esta? ese es el pozo, el pozo a nivel freático, que en este caso es un pozo más ancho, es de 4 pulgadas, es más, son como 6 pulgadas y está el caño ese de 110 encamisado. Que bueno, y ahí van los dos sensores de nivel freático y conductividad a dos alturas. Esos son los cables rojos. Uno es móvil, que la idea es que lo vayamos moviendo a medida que vaya bajando o subiendo la napa, y el otro está fijo abajo del pozo. Bien, y Este, la otra foto, calculo que va, se ve, acá se ve un poquito más donde está colocado. sí, A Bien. los productores de todo eso, yo creo que los productores, esa es la parte que más nos va a interesar, porque ahí salta la calidad del agua de la napa freática, no solo la profundidad, sino la calidad, donde nos va a determinar en otra sequía qué tan grave estamos. claro. Ah, bien, bien, bien. Ahí está, si yo me tengo que quedar con algo de la estación, me quedo con eso. Bien, Sí, Obviamente que sí, todo es un combo, pero esa es la parte que a nosotros más nos interesa. bien. sí, Y sí, yo sí. hago una pregunta, digo, ¿nos va a poder tener con algún nivel mayor de precisión el clima? Digamos, ¿cómo va a ser los climas o eso no? Porque a mí me dice meteorológico y lo primero que se me ocurre es cómo va a estar el tiempo a futuro, digamos. ¿Tiene algo que ver con eso también los datos que va a aportar muchas veces más concretos o no? Sobre todo de lo que llovió, no del pronóstico. Los pronósticos hoy por hoy los Ah, hacen con modelos que le dicen globales o regionales, los hace el Servicio ah, Meteorológico Nacional o otros modelos, y usan estaciones de ellos. Si nosotros quisiéramos, podemos pedir que sumen esta estación para esos modelos, para las calibraciones, pero habría que, nunca hice una cosa así, pero entiendo que esos modelos globales, viste, que modelan básicamente, modelan la sí, sí. atmósfera, modelan este, pero, pero sí nos va a decir con mucha más precisión, yo creo, la lluvia y la intensidad de la lluvia. Bien. Por ejemplo, o la temperatura también. La temperatura es algo que no le damos mucha bola. Yo le decía al Vasco, también en la sequía o en las inundaciones, pero en la sequía pega muchísimo, la temperatura sube mucho. Lo que tiene que ver con confort animal. Creo que estudiarlo de cerca, además la estación está puesta en el medio del campo, en un campo muy representativo de la zona, ganadero. Yo creo que nos va a ayudar a dar información. Yo le digo al Vasco, esto es paso a paso, nosotros somos científicos o buscamos ser científicos y buscamos ir aprendiendo, pero por ahí puede ser de utilidad para diversas cosas, uno no sabe, para lo que es aplicaciones de agroquímicos, quién sabe. Mira, mira. Este, Bien. porque al tener viento y al tener temperatura puede ser un valor que pueda ser de utilidad. Bien. Bueno, Javier, vos seguramente no sabes, y el Vasco sabe de esto que voy a decir. En este programa hacemos algunas preguntas informales que nos dan lugar a algunas publicidades. No, no es nada de otro mundo, pero por ejemplo te quiero preguntar, ¿cómo andás con la actividad deportiva? ¿Haces algún deporte? Hago mucha Ay, bicicleta pero hago. me viene genial, me viene genial. Mira, yo te diría que no te vengas desde Tandil en una bici, sino decirle al Vasco que te haga pasar por Macasaca Bikes, esto van a pensar la gente que estaba armado, ¿eh? Esto no, como todas las veces que pregunto esto, no sé si el Vasco le habrá adelantado algo o no, que no creo. No, no, no. Bueno, pero hace bici, ¿por dónde andas en bici? Ahí por Tandil, imagino, ¿sí? Por Tandil ando mucho, sí. Qué Sí, lindo. sí, sí. Por la sierra. Bueno, tenés que venirte acá a Tejedor y comprarte una bici en Macasaga Bikes, que es distribuidor exclusivo de bicicletas Benzo. Tienen el mejor servicio postventa. Bicicletas para todas las edades y usos, desde los 2 años con las camicletas, también repuestos y accesorios. Indumentaria deportiva para ciclismo y running con las mejores marcas del mercado. Mediasoc, indumentaria Cero Benzo y Ona 6. También suplementos alimentarios son Nutremax para un sano y mejor rendimiento. Consulta por el plan de pagos y hacete de una bici Benzo. Seguinos en Facebook e Instagram como Macasaga Bikes. Doctor Alejandro David Liñeiro, matrícula provincial 226.897. Medicina general, médico ecografista, médico de cabecera de PAMI. Atiende todos los días 2355-5529-58. Premoldeados tejedor, galpones, quinchos, casas, tapiales, cercos olímpicos en la ciudad y en el campo, piletas, tanques, bebederos con patas y cubre flotantes. Premoldeados tejedor, una empresa tejedorense con responsabilidad y precios competitivos. En Chacabuco 345, premoldeados tejedor. Y se me traspapelaron. Y también te cuento que nos acompaña Giacomino Inmobiliaria, que va creciendo, ¿eh? Tiene departamentos para vender en Buenos Aires, terrenos y viviendas en Tejedor, en Peguajó y también en Colonia Seré.
Para comprar o vender una propiedad, acércate a Giacomino Inmobiliaria. También nos acompaña Carnicería y Pollería Maxi de Nicolás Paredero. Las ofertas semanales, los precios y la calidad lo hacen el lugar elegido. Además, ahora un fabuloso nuevo local en Gardiner y Piranzola. ¿Cómo te llevas con la cocina, Javier? Bien, bien, bien. Bien, Hago de comer a mis hijas bastante seguido, así que. bien. ¿Y asado, qué es tu especialidad en la Sí, parrilla? sí. El bife de chorizo. Bueno, Bife de chorizo. cuando vengas y el Vasco te invite, ya sabes, le decís, la carne tiene que ser de carnicería y pollería Maxi, le decís. Pero la otra pregunta que te quiero hacer es, ¿mascota? ¿Tenés mascota? Sí, sí, tengo una perrita. Una perrita. ¿Cómo se llama la perrita? Pampa. ¿Cómo se va a llamar una La perrita? perrita que se llama Pampa, bueno, también, cuando venís acá o si la querés traer y todo, la llevas a Veterinaria Narices Frías de Mariana Pérez, que justamente se ocupa de pequeños animales. Peluquerías, consultas, urgencias, cirugías y castraciones. Atención domiciliaria, vacunación y pet shop. Venta de alimento para perros, gatos, gallinas, ponedoras, pollos de parrilla, conejos y pájaros. La boutique de tu mascota está en Veterinaria Narices Frías. En Irigoyen 436, Veterinaria Narices Frías. También nos acompaña Purificadores de Agua Carlos Tejedor y Provincia de Pagos, abierto todos los días desde muy temprano. Ten en cuenta que en Almirón 429, además de pagar tu servicio, podés retirar plata como si estuvieses en un cajero automático. Pero esto no es todo. ¿Por qué? Porque los purificadores sacan el cloro, sacan los malos sabores, sacan los malos olores y también tienen filtros que sacan el sarro. En Almirón 429, Purificadores de Agua Carlos Tejedor y Provincia Net Pagos. Última pregunta informal que le vamos a hacer a Javier, el Vasco Zafa, porque lo entrevisté hace poquito y aprovechando que tenemos otra, te hago todas las preguntas a vos, Javier. Gusto de helado preferido. Yo creo que el chocolate con almendras. Chocolate con almendras. ¿Y si son dos gustos? El, el otro día probé uno, el zamballón puede ser. Mira, bueno, zamballón y chocolate con almendras, pero tienen que ser de heladería Don Pedro, que son helados Made in acá, hechos en Carlos Tejedor. 29 años elaborando el helado artesanalmente en Tejedor, 100% hecho en Tejedor y ahora también todo lo que es cafetería. Así que el ojo de bife de carnicería y pollería Maxi y el postrer helado de heladería Don Pedro en Irigoyen 387. Y atención, que Daniela Molina Negocios Inmobiliarios está vendiendo tres terrenos en el barrio Sauco, cada uno $12.000, pero podés acercarte con una oferta, podés hacer una entrega y después dividirlo. Comunicate con Daniela Molina, Negocios Inmobiliarios, 2357 1541 1525. Bueno, estamos conversando, dialogando con Javier Ouspanosian, hoy lo dije bien, y Dante Garciandía. Lo instalaron hace una semana, me decían, ¿no? La estación hidrometeorológica. Es muy pronto, digo, venimos de una lluvia considerable en Tejedor. ¿Tenemos algún dato nuevito, fresquito que me puedan dar? ¿O es muy, Mira, estoy flasheando demasiado? todavía no pero están guardados adentro de la estación, hay que ir a sacarlos. En este momento hay que ir con un cable y sacarlos, entonces no tenemos en tiempo real esa data. Ah, Pero están. pero yo no puedo creer, Vasco, ¿qué ha pasado? No has tenido tiempo, porque yo imagino que deberías tener unas ganas terribles. ¿De qué ha pasado, Vasco, ahí? Cada vez que se Vasco, levanta viento, cada vez que se larga a llover, me acuerdo de la estación y no tengo los datos. Pero no, ya lo vamos a conseguir, ya lo vamos. Tuvimos tanto tiempo sin una estación, te imaginás, ahora hay que tener un No, poquito más de pero yo paciencia. les pregunto porque no lo entiendo. Es muy difícil obtener los datos, es muy difícil llegar ahí, porque ¿cómo es la 5 minutos. cuestión? Es lo que tardás en eh, llegar al campo y conectar un cable, ¿no? Al toque. Ah, bien, bien, bien. Entonces es una cuestión de un minutito. Igual ahora los chicos recomendaron por unos días esperar para que más que nada para que se estabilice el pozo, porque el pozo era nuevo y automáticamente se instaló el freatrímetro y uno automáticamente quiere los datos, que en ese momento ya estaba midiendo, pero dijimos, dejémosle unos días descansar para que se estabilice y el dato después empiece a ser más real y no esté modificado por el manejo que se le dio ese día, que fue tirar un montón de agua hasta limpiarlo. Pero los datos Ah, tardan un toque en ir, bajarlo y verlo. Lo que pasa es que estamos ansiosos por el comunicador
no solo nosotros ver los datos, sino que vos y la gente pueda ver los datos en vivo, tanto en el momento que llueve, como la profundidad de la napa freática y la calidad del agua en el momento que se quiera conectar. O sea, obviamente ahí uno va a ver el resultado de la importancia del proyecto. Bien. No, pero ahora entiendo entonces por qué es que no has ido. Te han dicho que no lo toques, que no lo saques, porque si no yo creo que ya lo hubiesen sacado, Me van a claramente. retar, si no. Sí. Ahora, había un dato ahí de uno de los gráficos que tenía el Vasco que era la relación que cuando la sequía estaba muy, muy baja en la napa, puede ser, y que ahora llovió y la napa quedó totalmente, o sea, llovió un montón. Eh, esta estación hidrometeorológica, ¿permitiría anticiparnos alguna situación? No, entiendo que no. O sí, o si vemos que Más o empieza a haber menos. mucha humedad, lo pregunto desde el desconocimiento, ¿eh? Mira, más o menos, para mí viene por delante bastante trabajo científico, de estudiar los datos. Yo trabajo con el grupo de San Luis con el que trabajo, uno de los grupos más fuertes en lo que es napas freáticas y de Argentina. Y eh, entonces vamos a estudiar cómo es el proceso de recarga y cómo es el proceso de descarga del acuífero. Creo que Apa. eso lo vamos a poder estudiar con más detalle. Y de ahí más viene seguramente van a venir, ya tenemos otra chica que está haciendo la tesis, va a venir alguna otra más, pedimos una beca doctoral para una chica un estudiante que quiere hacer un doctorado y el tema es justamente este. Así que si sale también iremos avanzando. Y lo que es predecir, totalmente. O sea, vamos a aprender ahora y después vamos a ver si podemos predecir. El modelado, como todo lo que tiene que ver con la tecnología, que no para de crecer, la inteligencia artificial y todo este tipo de cosas, pero necesita datos reales. La inteligencia artificial es bárbara, pero necesita datos reales. Nosotros con esto vamos a tener esos datos reales. Y vamos a poder entrenar modelos para poder predecir mejor. Me parece que sí, 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 sí. Es por ahí la cosa. Bien, bueno, primero que nada, felicitarlos a ambos por esto grande. Me encanta esta historia de cómo es que se contactaron, ¿no? De cómo Twitter, ¿vieron cuando dice Twitter es servicio? Bueno, acá fíjense cómo se fueron contactando. Entiendo que dos apasionados, ¿no? El Vasco apasionado por el campo, por el dato, vos apasionado de tu tema de investigación y de trabajo. Y bueno, felicitarlos y desde aquí estaremos ansiosos para que nos brinden datos. Voy a ver si podemos hacer algún aporte. ¿Puedo poner la temperatura en tiempo real, por ejemplo, sacándola de ahí? Y acá abajo, y ponga Sí, sí. temperatura. ¿En qué Bueno, campo está? Me olvidé de preguntar eso. ¿En qué campo está? se llama La Vasconia de Estela Guerre, acá cerquita de Tejedor. Bueno, temperatura en tejedor, exacta, nada de un coso o algo. Va a estar en el programa cuando un día que de lluvia y va a estar mirando cuánto lluvia va cayendo. En Van a tiempo pasar real, una me locura. encantó. Sobre todo lo que está. Primero agradecerle a Estela también la confianza. Le caímos. O sea, si no fuera por el Vasco, no podría pasar todo este tipo de cosas. Porque, bueno, al Vasco lo conoce mucha gente y yo creo que se va ganando el respeto de todos. Y en el caso de Estela, le entramos gracias al Vasco y Estela, la verdad que una genia, porque nos metimos en su casa, en su propiedad y realmente que acceda a esto, porque es un proyecto de largo plazo. Eh, la idea es que esto esté bastante tiempo como para poder tener buenos datos. Por eso, y además nos atiende de una manera hermosa, muy, muy amable, así que de nuestra parte muy agradecidos. Bien. Bueno, les agradezco a ambos entonces la generosidad de esta entrevista. Y bueno, estamos en contacto para cuando tengan novedades. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por el espacio. Bueno, Muchas gracias a hasta vos, la próxima. Matías. Nos vemos, Vasco, abrazo. Chao, Bestia. Hablábamos con Saludos. Javier Ospasain y Dante Garciandía, responsables de esta primera estación hidrometeorológica en Carlos Tejedor. Y nosotros nos despedimos, nos volvemos a encontrar mañana desde aquí, desde el mejor lugar del mundo, que es el distrito de Carlos Tejedor. Nos despedimos, ¿eh? Miren, otra vez porque me están filmando en este momento. Ahí me están filmando, estoy en Mar del Plata. Un saludo a todo el equipo de robótica y les cuento a quienes me están filmando acá y a ustedes que desde aquí, desde el mejor lugar del mundo, que es el distrito de Carlos Tejedor, nos despedimos y nos volvemos a encontrar mañana. Chau, chau.